Buenas noches. Hola Mirella. Hola Rachel. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Lunes maléfico. Los lunes siempre son malos. Y esta mañana Rocky se despertó diciendo, mamá, tengo mocos, creo que me voy a quedar contigo. Mira, Roberto está por aquí. Vamos a aceptarlo. Transmitir en directo con Roberto. A ver si lo encuentro por ahí y si lo escucho. No aparece. Ahí está Roberto. ¿Te oigo, Roberto? A ver, háblame. Sí, sí, me oyes. Me imagino que sí, yo te escucho. ¿Tú me oyes? Sí, te escucho. Pues bueno, aquí el directo de dos locos por los pies y locos de la mente. Ya todo el mundo conoce a Super Roberto, el Jedi de la podología, ¿vale? Que nos encontramos en la vida y ha sido una loca coincidencia, pero bastante bien. Entonces, Ujú. desde que lo conocí, me acuerdo que siempre le hablaba de un contrafuerte. ¿Es o no es? ¿Eso no Sí, es? sí, sí, O sí, sea, de la lucha que hay con los contrafuertes y con los no contrafuertes. correcto, correcto. Desde que lo conocí, siempre mi mente andaba de que no encontraba el zapato para esos niños con patologías. Y lo he intentado, o sea, he hecho inventos que no han salido a la luz, pero una locura. Un zapato con bolsillo, ¿te acuerdas del zapato con bolsillo Sí, para sí. poder La, meter el la claro, la idea que tuviste de intentar generar como un tipo de bolsa, como si fuera una bolsa de canguro, para en la parte de atrás intentar añadir esa mayor dureza. Sí, sí, Mira, sí. aquí tenemos o sea, he hecho unos cuantos moldes, no os creáis, ¿sabes? Que esto ha sido ensayo y error y trabajo y una cosa por arriba, una cosa por abajo. Entonces, mira, este era el del bolsillo, ¿vale? Este tenía Sí, el sí, problema que al no tener base abajo, aunque sí. esto fuera rígido, si la suela era flexible, Sí, sí. no funcionaba. No, no Vale, pues sujetaba lo suficiente. correcto. El siguiente ya tenía mejor pinta, pero los bordes eran muy gruesos, no cuadraba bien, y tuve que hacer un tercero. Entonces, el tercero ya ha sido el definitivo, ¿vale? Correcto. Aquí lo tenemos. Pues todo esto ha sido un intento de error. Imagínense hablando con los fabricantes de que quiero hacer esto. Yo siempre digo, hay gente que ve esto y dice, ¿y ese cacho plástico para qué? Claro, ¿para ¿Sabes? qué? Exacto. Y hay gente que dice, ostras, como tú o como Neo, qué buena idea, un contrafuerte, porque ven esa idea más allá, ¿sabes? Sí. Entonces, hay gente que lo ve y dice, eso es drop, eso es tal, eso es cual, ve problemas, hay gente que ve soluciones. Así que nada, empezamos con el contrafuerte, ¿vale? Si quieres, primero explicamos un poquito por qué está hecho como está hecho y tú vas, si quieres, hablando de los resultados que has tenido en Es- laboratorio, porque Roberto ha puesto si quieres explícalo tú, no sé, se llama Sí, plataforma de presiones o... sí, valoración tanto en dinámica como plataforma de presiones. Ahora, si quieres, cuenta un poquito cuáles son los elementos que llevan y yo te cuento los datos que he tomado y los resultados que que he conseguido obtener. Nos falta tomar todos, bueno, tomar los datos están tomados, nos falta analizarlos estadísticamente para hacer el informe, pero tenemos datos preliminares que son los que vamos a explicar en el directo. Correcto, porque todo esto está patentado con modelo de utilidad cuando lo conseguimos, por eso Roberto no podía decir nada, Roberto lo ha metido en el laboratorio, que no es que se me haya inventado un trozo de plástico y diga, Un ala, plástico. vamos a comercializarlo, pero bueno, Vamos a utilizarlo. exacto, pues bueno, vamos a explicar un poquito. La idea es que el contrafuerte, ¿vale? Lo que hace es que le da solidez a la parte, al zapato en sí. Mira, voy a coger esta sandalia, ¿vale? El zapato aquí ya no se puede doblar y aquí Claro, tampoco se eso, puede doblar. eso, esa parte, es una parte, yo tengo aquí una de las suelas que me mandaste en su Ujú. momento, y esto es algo que los compañeros y la gente, tanto podólogos, como sé que están escuchando tanto podólogos como padres, y es algo que pensamos que el contrafuerte de este calzado es flexible dentro de todas esas características de zapato respetuoso, pero hay un punto que es la suela por la parte de atrás.
¿vale? También tiene esa pequeña cazoleta para albergarnos y dar estabilidad al calzado, y esto también nos ayuda a que esa zona también tenga cierta estabilidad. Sé que es una parte muy baja, pero realmente el pie no descansa aquí, sino que descansa más abajo. Entonces, la parte posterior también tiene como una especie de efecto de cazoleta, aunque sea muy baja, ¿de acuerdo? Pero que nos ayuda a que el calzado tenga estabilidad en la zona del talón, solo que necesitábamos darle estabilidad un poquito más alta, que por eso tuvimos Por- que jugar con un poquito más de altura. Correcto, por eso peques que no tienen un valgo severo, ¿no? Que tienen muy Ujú, poquito, sin el contrafuerte es suficiente. Luego evidente. hablaremos Ujú, de los tipos de valgo que hay. Entonces, ujú, el contrafuerte, mira, aquí he preparado una maqueta, ¿vale? Para que la veáis. He cortado una suela al ujú. final para que veáis que el zapato es totalmente plano y Plano. Ujú. que hemos diseñado el contrafuerte para Está que en la fuerte. base sea lo suficientemente sólido, pero solo tiene 1 milímetro. O Milímetro. sea, Ujú, y está hasta el retropié para que la ujú, estabilidad sea perfecta hasta el sitio donde se va de ujú. valgo. Luego, si os Claro. fijáis, en esta parte de aquí vuelve a Ujú. tener grosor para que sea la parte que más contenga y esta parte de aquí es la más fina, Sí, la ¿vale? más fina. Ujú. Aquí hemos puesto la Que- espuma por fuera y de repente ujú. dijimos, ¿para qué está la espuma por fuera? Muy por fuera. Vamos a meterla por dentro para que Dentro. proteja Ujú. los pies. Entonces ahora la Claro, espuma está por dentro, por ¿vale? dentro. Ujú. Ujú. Entonces, Claro. esa es la idea Sí. del contrafuerte. Y luego otra cosa que era la idea que no cualquier calzado con contrafuerte sirve, porque mucha gente dice, pero hay zapatos con contrafuerte. Eh, Hay dos cosas que yo observo y dime, Roberto, correcto, si no es correcto. Por ejemplo, este zapato, ¿vale? No voy a poner la marca para que no, no se vea. Este zapato es súper duro, pero Ujú. aquí tienes drop, tienes suela Ujú. y la suela es Ya. fina y ya Fina. Ujú. la estabilidad no es lo Ujú. mismo que ir No, a ras del suelo. claro. Ujú. Sí, sí, Correcto. sí, sí, sí. Ujú. Entonces, luego el contrafuerte es un pelín más alto para que si llevas Ujú. talonera o la plantilla aumente, Ujú. el zapato no descalce. Correcto. Claro. Porque mucha Ujú. gente dice, ah, cualquier zapato sirve, le quitas la plantilla y le pones, depende, depende. Si tú tienes un alza, esto está Ujú. diseñado Sí, nada. para una plantilla, Una en este plantilla. caso de 1 milímetro, y si le Milímetro. pones Ujú. más, no Se te funciona. destalona. Ujú. Correcto, Sí. correcto. Ujú. Entonces, ese es el concepto en general, ¿vale? Pero es Ujú. algo para peques que tienen tratamiento Top. podológico. Ujú. Claro. Entonces, mira, ahí de la parte que has dicho, por ejemplo, si yo me voy al tema del diseño del contrafuerte, una parte que dices es que el contrafuerte lo habéis diseñado directamente a la horma del calzado feroz. No todos los calzados respetuosos tienen la misma horma. Entonces, esta está diseñada para que se adapte perfectamente a la horma, a la suela del zapato feroz y no se nos mueva adentro. ¿De acuerdo? Correcto, Porque no todos los zapatos tienen la misma anchura de horma ni la misma morfología, con lo que puede hacer que este contrafuerte no se adapte a otro calzado. Por eso está diseñado correcto. para este calzado. Vale. Y nos ayuda, tal como dices, a tener mayor consistencia en la zona que necesitamos, que es por la zona posterior y por el borde medial y lateral, en función del elemento que nosotros queramos controlar. Vale. Normalmente queremos controlar elementos de pronación, que es valgo, tal, volcar el talón hacia adentro. En menores casos tendríamos componentes de supinación, que se asocia a un pie cabo, que es mucho más raro en niños, ¿de acuerdo? Y eso ahora iremos a hablar de patología, pero también nos serviría para aquellos niños que tengan un arco excesivo, ¿vale? Y una tendencia a apoyar por el pie por el borde externo, ¿de acuerdo? Nos serviría para los dos. La parte de intentar hacerlo alto y que nos sobresalga del calzado, bueno, lo pongo en unos zapatos que aquí tengo, ¿vale? Y que nos sobrecargue y nos sobresalga del zapato, es como bien dices, para aquellos casos en los que la plantilla ortopédica, ¿vale? Diseñada por el especialista, podólogo, trauma, pediatra, bueno, Correcto. necesite altura, ¿vale? No se nos destalone el pie, porque aunque el contrafuerte, la altura del contrafuerte de los zapatos feroces es bastante alta, pero en el momento que metemos un dispositivo que nos sobrepase los 2-3 milímetros, ya tenemos mucha facilidad que se nos destalone. Porque aparte tiene un buen sistema de sujeción, pero necesita que el pie se mueva dentro del zapato. Entonces no es un zapato excesivamente rígido. Con lo que si metemos cualquier altura, 2-3 milímetros, ya el pie se nos va a salir, se nos destalona. Por eso se genera en el contrafuerte, en ese dispositivo, esa altura para que cuando metamos la plantilla, ya sea con altura, con talonera o sin talonera, no se nos destalone. ¿De acuerdo? Correcto. Cuando Porque mucha hemos hablado del gente, dibujo, cuando... Dime, perdona. no, porque mucha gente comenta pero ¿le vais a aumentar drop? Y yo digo, claro, es que los No, peques con claro. patología
el drop está diseñado para ellos. Claro, Hasta para ello, incluso el claro. del pie izquierdo y el pie derecho hay Del veces que pie son derecho. Es diferentes, que ¿no? son diferentes, claro, claro. Ese concepto de drop o de talonera que está, entre comillas, un poco demonizado para el tipo zapato respetuoso, movimiento libre, yo lo entiendo, yo siempre que puedo y la mayoría de mi calzado es drop cero porque no creo que sea necesario para nuestra vida y nuestra morfología del pie está diseñada para repartir el peso del cuerpo a las estructuras de si este es el talón y este es el antepié, un buen reparto al talón y menos reparto al antepié, y cualquier modificación de altura de talón nos modifica ese traslado de cargas. Pero si por la razón que sea, el componente, por ejemplo, del pie plano que tiene el niño requiere uso de taloneras, pequeñas taloneras, para conseguir ese acortamiento, relajarlo, trabajarlo con rehabilitación y poder estirarlo, necesitamos que la plantilla lleve altura en la zona posterior, bueno, que eso nos Correcto. Uy, con Roberto. altura me permite que mi zapato no se vaya. ¿Vale? Entonces, más o menos me sigue escuchando, sí. Correcto. Entonces, el problema sí que, y eso es una de las cosas que yo he valorado en el estudio, yo he cogido niños, ¿vale?, que necesitaban tratamiento y no, porque lo he hecho en las dos poblaciones de estudio, ¿bueno?, y le he hecho plataforma de presiones, ¿bueno?, plataforma de presiones en estática, en estabilometría, con 10 segundos de recogida de datos, descalzo, ¿vale?, con el zapato, con el zapato, ¿no?, descalzo, con el zapato con contrafuerte y con el zapato con plantilla y con el zapato con plantilla y con contrafuerte, metiendo todos los elementos. ¿Vale? ¿Qué es lo que encontré? Que descalzo respecto a solo zapato no hay grandes modificaciones de ninguno de los parámetros de relación de peso. Es decir, caminar, estar de pie con este calzado es como estar descalzo. En el momento que utilizábamos, ¿vale?, poníamos el contrafuerte en el calzado y le poníamos encima de la plataforma de presiones, se producía una mínima modificación del centro de gravedad, estadísticamente no significativa. Es decir, que el uso del contrafuerte, ¿de acuerdo?, que tiene una altura de 1 milímetro, no genera cambios sobre la relación de peso. Es casi como estar descalzo, ¿de acuerdo? Como caminar descalzo. El problema es que en el momento que ponemos plantilla y los elementos que nosotros utilizamos en las plantillas, ¿de acuerdo?, la base de nuestras plantillas son materiales rígidos, materiales plásticos de 2-3 milímetros, ¿vale? Eso, en el momento que lo combinábamos con el calzado, con el contrafuerte, ya sí que producía un ligero adelanto del centro de gravedad y ahí sí que nos produce una pequeña modificación. Me falta cuantificar qué tanto por ciento, el tanto por ciento era mínimo, pero sí que se observaba un cambio de la combinación, ¿vale?, de calzado, contrafuerte más plantilla, y la modificación era por la plantilla, no por el contrafuerte. Con lo que la conclusión de este apartado del estudio es que el uso del contrafuerte sin elemento ortopédico, no genera modificaciones dentro de ese parámetro que se incluye de calzado respetuoso, como es una suela totalmente plana. En el momento que ponemos tratamiento ortopédico, independiente de lleve contrafuerte o no, se modifica ese centro de gravedad, pero por el efecto del tratamiento. Y solo pondremos, por ejemplo, en este caso, ¿vale?, la talonera está lijada a cero. Esta talonera no lleva altura. Esta talonera es una talonera estabilizadora para que no la plantilla sea estable. Pero, aunque no lleve talonera, el material que utilizamos de la plantilla, que es un polipropileno de 2 milímetros, ¿de acuerdo? 2 milímetros más 1 milímetro aquí son 3 milímetros. Y los cambios realmente son muy leves, ¿de acuerdo? La modificación, si lo tengo los datos para mandártelos, sé que no te los he mandado, pero te los mandaré enseguida, la modificación no era superior al 3% de variación, es decir, es una modificación mínima. Bueno, Mínima, correcto. con lo que Claro, no podemos. estamos, es lo que estaba diciendo, no estamos hablando, mira, por ejemplo, he cortado este zapato del mercado, ves que ahí sí que se genera, aquí además tiene, Sí, la talonera. tiene drop, ¿vale? Sí. Que se nota el drop que tiene, o un zapato como este, que se nota el drop, y luego ponerle el contrafuerte, que un zapato totalmente plano, ponerle 1 milímetro de contrafuerte, ¿sabes? Que es relativo porque estamos con una base de cero. Pero, claro, Entonces, claro. Claro. es totalmente diferente. Vale. Y tal como enseñas en el calzado, esta plantilla es mayor que esto es de un número 35, creo, 34, 35, pero la longitud de nuestro contrafuerte, tal donde acaba, ¿de acuerdo?, es más o menos a nivel del medio pie y es donde necesitamos dar estabilidad, muy bien, tal como demuestras Correcto. en la imagen. Del medio pie hacia adelante, sobre todo en la zona de los metatarsianos, es necesario que exista flexibilidad. Entonces, Correcto. la localización, ¿de acuerdo?, del punto más distal, ¿vale?, se nos localiza a nivel de la mediotarsiana, a nivel de la articulación de Chopard, no sobrepasando
dorsarticulación, que es zona en la que necesitamos control en aquellos casos en los que necesitemos tratamiento ortopédico. En aquellos casos en los que no necesitemos plantillas, este elemento, que será una de las cosas que queremos repetir muchas veces, no se necesita. Bueno, Correcto. y de eso vamos a hablar. Vale. Correcto. También Mira, por lo que estás dime. diciendo, nosotros tenemos dos contrafuertes que simplemente, aparte que se diferencian un poco del ancho, pero lo que más modifica es el largo, porque el Sí. retropié de las tallas más grandes es más largo y necesita más contención. Entonces, lo que se distingue de una talla a otra, sobre todo, es el largo del contrafuerte. Claro, porque Perfecto. realmente el calzado donde tiene que tener flexibilidad es a nivel de la zona de los metatarsianos y a nivel de retropié, ¿vale? Sí que aun con el contrafuerte, la movilidad de rotación o de pronosupinación que es esta, nos lo va a seguir permitiendo. ¿De acuerdo? Lo que vamos a controlar son movimientos excesivos, ¿vale? Que son los que va a intentar generar la plantilla, controlar esos movimientos excesivos y que el contrafuerte nos va a ayudar a mantenerlos. Porque una de las cosas que hicimos en ese sentido en el estudio, ¿vale? A todos estos niños los pusimos a caminar descalzos, ¿bueno? Descalzos, marcando una línea en el calcáneo para ver el movimiento del calcáneo, y se hizo caminar con calzado, ¿vale? Con calzado, sin contrafuerte, con calzado con contrafuerte, con calzado con plantilla y con calzado con contrafuerte y con plantilla, haciendo esa comparación. Y en aquellos casos, en aquellos niños en los que veíamos un movimiento excesivo del talón hacia adentro, ese movimiento de valgo asociado a un diagnóstico patológico, valorábamos qué capacidad de control tenía la plantilla sola, ¿de acuerdo? Y qué capacidad tenía de control la plantilla más el contrafuerte. ¿Vale? Y encontrábamos una variación de aproximadamente un 15% más de control. Bueno, en el momento asociábamos el contrafuerte a la plantilla, ¿vale? Teníamos entre un 15 y un 20% más de control que solo con la plantilla sola en un calzado, ¿de acuerdo? Con un contrafuerte excesivamente blando. ¿De acuerdo? Entonces podemos concluir que nuestro contrafuerte, el contrafuerte como elemento externo asociado a un calzado sin contrafuerte, sí que es beneficioso para el uso de plantillas ortopédicas. Teníamos un valor aproximadamente un 20% en estudios iniciales. Tengo que analizar más esos datos, pero eso ya me está dando información que si nuestro niño o el niño que tenemos en consulta necesita tratamiento ortopédico, necesita plantilla ortopédica, para que la plantilla ortopédica tenga más beneficio y poder utilizarlo en calzado respetuoso, sí que necesitamos un elemento externo. ¿De acuerdo? Correcto. En ese grado de movimiento. Pues ahora, después de presentar este proyecto, están las mamis que ya tienen zapatos feroz o acaban de empezar a andar y dicen, mete el pie hacia adentro, necesita contrafuerte. Entonces, yo siempre les digo que hasta los 4 años, depende de cuando empiece a andar, tiene la oportunidad con suelas flexibles, porque todos nacemos con el pie plano, ¿correcto? Claro. Sí. Entonces nacemos con el componente que se recomienda utilizar en niños recién nacidos, 1 o 2 añitos, no es el concepto de flat foot, que es pie plano en inglés, sino fat o floppy foot, pie graso o pie gordo. Bueno, porque visualmente no vemos arco, pero sobre todo porque tenemos una gran masa, una gran almohadilla en la zona interna del pie. ¿Vale? Pero sí que en condiciones normales todos nacemos con un componente de pie plano, que poco a poco se va normalizando o debería ir desapareciendo con la edad. Correcto. Entonces, el contrafuerte, tenemos dos, hay veces que los podólogos también recetan o les ponen plantillas a los peques a partir de los 4 años, sobre todo porque por eso hemos hecho solo las tallas grandes, y no necesitan contrafuerte. ¿Qué casos son esos? ¿O qué casos No. ves que tiene un valgo importante Claro, o claro. algo patológico y prefieres observar y esperar? Nosotros desde el punto de vista ortopédico, es decir, con plantillas, podemos generar controles a nivel de la parte posterior, que es a nivel del retropié, a nivel del medio pie o a nivel del antepié, según el tipo de patología que pueda presentar el niño. La mayoría de los casos, sobre todo ese componente de pie plano, suele necesitar un gran control a nivel del retropié y también a nivel del medio pie, a nivel del medio pie, retropié y medio pie. Bueno, entonces en esos casos sí que con el tratamiento ortopédico nosotros necesitamos la ayuda de un elemento que nos permita evitar que se produzca ese movimiento excesivo o valgo. Igual que al contrario, si tuviera un componente de pie cabo, mucho apoyo por el borde externo con un gran arco, necesitaría el mismo control en la zona posterior y en la zona media. Pero aquí el problema realmente es identificar a aquellos niños que necesitan tratamiento y a aquellos niños que no. ¿De acuerdo? Porque realmente esto no es un dispositivo ortopédico, bueno, no es un dispositivo ortopédico, sino que es un dispositivo de ayuda para utilizar en calzado respetuoso para aquellos niños que necesiten tratamiento ortopédico a medida. ¿De acuerdo? Correcto, Pero no un dispositivo ortopédico como tal. No se va a vender como un correcto. dispositivo ortopédico porque no lo es. ¿Vale? No Pero como, sirve, solamente es un encaje claro,
yo lo digo que es como un engranaje de un zapato más el tratamiento ortopédico. Además, es que Claro, el tratamiento ortopédico lo tienen que hacer a medida a del zapato medida, feroz, porque si claro. no, la horma delante, las plantillas son muy estrechas, Estrechas, ese claro, claro. vacío es componente, es como un engranaje que va Sí, sí, sí. perfecto de plantilla más Siente contrafuerte fuerte. más zapato. Claro, porque en aquellos niños en los cuales al final, por la razón que sea, que ahora la discutiremos y ya hay gente que está preguntando y ahora vamos a aquellos casos en los cuales debamos utilizarlo, ¿vale? La plantilla dentro del calzado, el calzado tiene que ser un elemento que ayude a mi tratamiento ortopédico. Si el calzado es un factor que no ayuda a mi tratamiento ortopédico, al final no conseguimos que el tratamiento funcione, ¿vale? Porque está demostrado científicamente que las plantillas para los pies planos o pies planos valgos, el volcar el pie hacia adentro, está demostrado científicamente que una plantilla ortopédica puede corregir un pie plano siempre y cuando el pie plano sea flexible, siempre y cuando se utilice muchas horas al día, se utilice mínimo de 4 a 5 añitos, ¿vale? Durante 4 a 5 añitos, y siempre y cuando se realice con una gran actividad deportiva que genere un gran impacto en el pie, ¿vale? Y esto es un punto importante porque al final las plantillas consiguen generar cambios en estructura o en movimiento gracias al impacto del pie en el suelo. Entonces, Correcto. si yo tengo un calzado, y esto es una de las cosas que hablamos, si yo tengo un calzado que la suela que tiene no es amortiguada, Claro. ¿vale? ¿Vale? Me ayuda a que las fuerzas reactivas del suelo se vayan hacia la plantilla y de la plantilla vayan al pie. Pero si tengo un calzado con una suela ancha y encima muy blandita, esa suela, las fuerzas reactivas del suelo las amortigua y no me permiten que la plantilla Entonces, tenga efecto. para nada tienes no para nada, sino que la plantilla hace menos efecto porque entre que estás sentado y el tiempo que caminas, la suela amortigua. Antigua, claro. Es lo que decía que con este sistema estamos más pegados a la Es tierra tierra, claro. y es como caminar con las plantillas, entre Sí, comillas. sí. Intentar Y, que sea el mínimo envoltorio para que la plantilla esté en un ambiente adecuado. No sí, sé y si... para que no haya puntos entre medias, ¿vale? Y o que los puntos entre medias, entre la plantilla que está dentro y el suelo que está abajo, estos elementos intermedios no nos perjudiquen o no nos disminuyan el efecto de la plantilla. Y existe evidencia científica que suelas excesivamente blandas o amortiguadas nos disminuyen las fuerzas reactivas del suelo y por lo tanto el efecto que buscamos con la plantilla dentro se disminuye o no tiene efecto, ¿de acuerdo? Así como elementos que no me permitan contención en la parte posterior, ¿de acuerdo? Me disminuyen la capacidad de frenar esos momentos valguizantes. Pero antes me preguntabas en relación a esto, ¿en qué momentos nosotros, desde el punto de vista como podólogos, necesitamos que nuestro contrafuerte tenga consistencia? Yo os pongo dos ejemplos. Los principales motivos de consulta por los cuales yo recibo niños son: mi hijo tiene los pies valgos o los pies planos, es decir, que vuelca el pie hacia adentro, ¿vale? Y tiene poco arco, ¿vale? Los pies valgos, ¿vale? O poco arco, pies planos. Y el segundo motivo de consulta que tengo bien Perdona, es, dime, Roberto, lo que es importante es que aquí hables también, digas de edades, porque vale, sí, quiero decir, como tenemos clientes que desde sí, sí, del año a pequeñito, 3 años ahora, he tenido hasta de decir, y no tienes contrafuertes para las tallas pequeñas porque voy, mete el vale. pie. ¿Cuándo esto empieza a ser, cuándo nos tenemos Peligroso o que no normal, signo preocupar? de No alerta, normal. vale. Te contesto, eran dos motivos de consulta: volcar los Ujú. pies y meter las puntas de los pies hacia adentro, ¿vale? Voy con este segundo y ya te contesto al primero. Vale. El meter las puntas de los pies hacia adentro o a caminar con los pies muy abiertos, si no está relacionado con volcar los pies, ¿de acuerdo? El caminar con los pies hacia adentro, ¿de acuerdo? Si no está relacionado con los pies muy valgos, ¿vale? Realmente trabajar con contrafuertes muy consistentes no es necesario. Es decir, si el único motivo de consulta, ¿vale?, que nos preocupa a los padres es: mi hijo camina con los pies hacia adentro, no volcarlos, no esto, sino las puntas de los pies hacia adentro, y no hay un gran componente de pie plano o pie valgo, ¿vale? Elementos, no necesitamos que nuestra plantilla tenga un gran control a nivel de retropié, trabajamos principalmente a nivel de medio pie y antepié, con lo que realmente contrafuertes duros no son necesarios, ¿de acuerdo? Vale. Pero si se nos da la otra situación y es: mi hijo vuelca los pies hacia adentro, ¿vale? Lo primero que tenemos que determinar es si es normal o no. Porque si hemos dicho que todos los niños pequeños, o en condiciones normales, los niños pequeños nacen con un gran componente de pie plano, ese componente de pie plano poco a poco va disminuyendo con la edad. Y se considera que a los 8 años de edad deberíamos tener el pie casi como lo vamos a tener en edad adulta. ¿Vale? Hay un par de estudios que nos dicen que a los 8 años de edad nuestra morfología del pie, nuestra morfología, ¿vale?, en forma, ¿vale?, en longitud y en forma,
es aproximadamente el 80% de lo que vamos a tener en edad adulta. Con lo que a los 8 años ya tenemos nuestro pie casi totalmente formado. Entonces tenemos una gran evolución, un gran cambio entre los 0 y los 8 años. Pero durante los 3 primeros años de vida, me acuerdo que es una de las cosas que más preocupa a los papis, y sobre todo papis que tienen a su primer hijo, ¿de acuerdo? Es que llama mucho la atención que nacemos con pies muy planos y durante los 3 primeros años de vida los niños pues son torpes, se caen mucho, los vemos así caminar raro. Pues hasta los 3 añitos de vida se puede considerar que ese componente de volcar los pies o meter las puntas de los pies hacia adentro, lo más normal, lo más común es que sea normal. Un signo de alerta que tenemos que tener como padres es que los 2 pies o las 2 piernas las veamos que hagan el mismo movimiento o tengan la misma forma. Es decir, Simétrico. si yo tengo un niño de menos de 3 años y un pie va recto y el otro vuelca, un signo de alerta. Un pie se mete hacia adentro, ¿vale? Se mete hacia adentro y el otro recto, signo de alerta. Los 2 pies abiertos, pero uno más que otro, signo de alerta. ¿De acuerdo? Esa simetría, esa misma forma entre las piernas y los pies es el principal signo que nos puede decir a los padres que tenemos niños pequeños, decir, ostras, aquí hay algo que pueda ir mal. En condiciones normales, en el programa de Niño Sano de pediatría, de las revisiones de pediatría, de revisiones de enfermería de pediatría, entre los 4 y los 6 años hacen la primera revisión de los pies. Hasta el 1 o 2 años nos revisan si los niños han caminado y después hasta los 4 o 6 años no lo vuelven a revisar. Si va hacia los 6, para mí ya es un poco tarde, ¿de acuerdo? Con lo que yo sí que recomendaría a todos los papás que tengáis dudas, que realmente, aunque veáis a vuestro hijo normal en el sentido de caminar de forma simétrica las 2 piernas, no pasa nada porque consultéis al pediatra, ¿vale? O al podólogo especialista en podología infantil para hacer una revisión, ¿vale? Para confirmar que todo está bien, una revisión de salud de los pies y de las piernas. ¿De acuerdo? Correcto, perdona que te corte, porque por ejemplo, en mi zona, que yo vivo en un pueblo cerca de Valencia, en la revisión pediátrica, a Rock nunca le han mirado los pies. Sí deberían haberse mirado, a los 6 años, ¿vale? Yo te puedo justificar, son 6 años, entre 4 y 6, ¿vale? Es lo que está programado dependiendo de las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo que viajo dando cursos por España, en Extremadura, por ejemplo, a los 4 años le revisan los pies. En la Comunidad Valenciana, que es donde tú vives y donde yo vivo también, hasta los 6 años no le miran los pies. ¿De acuerdo? Pero también ten en cuenta que este último año y medio, con el tema de las Del, limitaciones por la COVID, correcto. hay muchas revisiones que no se han hecho. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, esto puede hacer que los niños vayan creciendo un poquito más de lo que deben y no se detecta lo temprano que se debería detectar y después, desde el punto de vista ortopédico, nos va a costar más controlar o corregir esos componentes de pies planos. Bueno, entonces, hasta los 3 años, entre comillas, no debemos preocuparnos mucho siempre y cuando tenga un patrón de marcha simétrico, los 2 pies los veamos bastante parecidos, que los 2 pies nos hagan la misma forma o el mismo movimiento, ¿vale? Y aún así, ¿vale? Punto que le podéis hacer y que es muy sencillo para revisar, ¿vale? Cuando el niño está de pie, ¿vale? Cuando el niño está de pie, miramos el arco y el arco lo más seguro que nos salga aplanado. Imaginaos que este es el arco y el arco nos sale aplanado. Le sentáis y a la hora de sentarse, lo más seguro que le aparezca más altura de arco. Si se da esta situación, nos está diciendo que su pie lo más seguro que sea flexible, que es lo normal, ¿de acuerdo? Y nos puede quitar un poquito de preocupación. No solo con eso voy a confirmar o descartar que sea fisiológico o patológico, ¿de acuerdo? Pero si tenéis un niño que le veis morfología de los pies muy volcados hacia adentro, le ponéis del pie y el arco está tocando el suelo, le sentáis y el arco sigue estando con la misma forma, es decir, totalmente plano, dices, consultad al especialista, ¿de acuerdo? Y además, ¿vale? Se considera que intentar trabajar de forma ortopédica en niños menores de 3 años de edad, ¿de acuerdo? Es muy complicado por 2 razones. Una, porque lo más normal es que los niños de menos de 3 años caminen solo con la parte delantera. La mayoría de estos niños caminan de puntillas. ¿De acuerdo? Con lo que cualquier elemento, aquí está el suelo, con lo que cualquier elemento que yo intente poner en esta zona no va a hacer efecto porque no hay impacto del suelo. ¿De acuerdo? A partir de los 3 años ya todos los niños deberían caminar, ¿vale? Apoyando el pie y despegando, apoyando todo el pie y despegando. ¿De acuerdo? Y además, esos niños de menos de 3 años son niños que pesan muy poco. Y como hemos dicho que las plantillas funcionan por impacto, ¿no? Entonces, No, claro, no tienen casi efecto. la magnitud de ese impacto en relación a su peso es muy poca. Sí que se mueven mucho, pero la magnitud del peso del niño, ¿vale? En comparación con el suelo, esa magnitud es muy baja, con lo que no se ha Sí, encontrado efectividad de las plantillas en niños pequeñitos. yo siempre lo explico porque las suelas nuestras tienen 2,5 milímetros y las plantillas no se clavará el piso, no tendrá. Y yo, claro, yo les intento explicar que 1 centímetro
o 4 milímetros en un zapato de bebé es como Claro, llevar casi una cuña por el claro, es esto. impacto y por el Claro. peso medio que tienen, ¿sabes? Ujú. Claro, claro, Que que no no. es lo mismo ese grosor en bebé que un grosor en infantil, que no un grosor en adulto. En Claro, los claro. bebés hay que hacer la proporción de la Proporción. presión dependiendo del peso de Claro. cada peque. Ujú. Claro. Entonces, como decíamos, ¿vale? Y eso la mayoría de los podólogos que nos dedicamos al tema de podología infantil y que estamos en consenso con los pediatras, porque en ese sentido los pediatras sí que, la mayoría de los que yo conozco sí que están intentando un poco cambiar este punto de vista, porque es que lo comentaba antes una compañera, ¿vale? El hecho de lo que he comentado antes, de esa evidencia científica que existe, que ya está demostrado que las plantillas ortopédicas, ¿vale?, pueden corregir los pies planos siempre y cuando se cumplan esos parámetros, ¿de acuerdo? Ahí ya se está cambiando un poco ese punto de vista de no, las plantillas no sirven de nada, no. Las plantillas sirven cuando son necesarias, es decir, cuando tenemos un diagnóstico de no normalidad, la patología es flexible y ya pasamos a todos esos condicionantes de horas de uso, de actividad deportiva, de no suelas blandas, de que el contrafuerte nos ayude. Entonces ahí sí que pasado un tiempo existe evidencia científica que podemos corregir esos pies planos. Pero aparte de corregir, yo sé de casos de peques que sin plantillas se caían, sin plantillas eran torpes, sin plantillas Mm. se cansaban. Es una cosa curiosa porque no llego a entender por qué se cansan, ¿sabes? Pero Sí, es verdad que se cansan y a la hora de poner una plantilla y de tener una corrección, esto no pasa. sí. A ver, sí que hay escalas de valoración que se utilizan, pero esas escalas de valoración se utilizan normalmente desde el punto de vista científico. A nivel clínico, normalmente no hacemos esas escalas, pero hay escalas que están evidenciadas científicamente sobre grado de función del pie, sobre grado de dolor, ¿de acuerdo? Y sobre componente muscular, ¿de acuerdo? Y Ujú, esas escalas de valoración, ¿de acuerdo? Food Functional Index, Food Questionnaire Index, ¿vale? No las nombro, pero existen escalas que se pueden utilizar desde el punto de vista científico y que se ha conseguido demostrar que valorando esas escalas en niños sin tratamiento y con tratamiento, niños sin ujú. tratamiento y con tratamiento, aquellos niños que han llevado tratamiento, esas escalas mejoraban. Y esas escalas, algunos parámetros que valoraban esas escalas eran la presencia o no de dolor, la presencia de funcionabilidad o no del pie, la presencia de percepción por parte de los padres de que su hijo camina mejor. Entonces, Ujú, el componente de cansancio lo podemos relacionar con componente muscular o componente ligamentoso, porque no es lo mismo tener, yo aquí por ejemplo tengo la fascia, ¿vale? ujú. Este es el talón, estos son los dedos, esta es la fascia. No es lo mismo tener la fascia aquí que tener la fascia aquí. Si yo tengo un componente de pie plano, mi origen e inserción de la fascia está más tirante. Estoy generando una mayor tensión de esas estructuras. Al final esa tensión de las estructuras genera sobrecarga y puede generar dolor. ¿De Correcto. acuerdo? Yo, Entonces, esto va porque muchas veces me preguntan, ¿tú piensas que es preocupante? ¿Debería el podólogo? Yo siempre digo, a ver, ir al podólogo, una revisión siempre es importante, como quien va al dentista o como quien va a cualquier otro especialista, pero escuchar a tu peque es importante. Si ves que se sí, tropieza, si ves que se cansa, si ves que no está a gusto, porque hay gente que puede decir, pues, eh, lo que se dice tradicionalmente, que a mí se me ponen las pelos de punta cuando dicen, es un poco vago o es un sí. poco Un poco torpe. torpe. Sí, sí. Mira, Yo, mi hijo es muy torpe, mi hijo es muy torpe. No, tu hijo no es claro, torpe, a tu hijo es... ver, si ves que tu peque tiene una dificultad al caminar, que mete los pies y que se tropieza con frecuencia, pues son indicadores porque ningún peque es así por naturaleza, ¿sabes? Es como... Claro. eh, Entonces, si tú tienes un niño que le consideras que, por ejemplo, las comparaciones siempre son odiosas para el que pierde, ¿eh? Para correcto. el que gana, las comparaciones son muy buenas. Pero las comparaciones que podemos hacer con los amigos de nuestros hijos cuando son pequeños, ¿de acuerdo? Si veis algo que lo veis muy distinto a otros, ¿de acuerdo? Como por ejemplo que pasado los 4 años mi hijo sigue caminando de puntillas y el resto no. Pasados los 4 años, mi hijo camina hacia adentro y el resto de sus amigos caminan todos con los pies rectos hacia afuera, ¿vale? Pasados los 4 años, le miro las rodillas a mi hijo, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, a lo mejor tengo las rodillas muy juntas, ¿vale? Lo que se denomina posición en valgo, ¿vale? Y comparado con otros niños no lo veo, pues si además se asocia a que lo ves, pues que cuando van a subir todos por el tobogán, a tu hijo es el último o le tienes que ayudar a subir. Cuando se suben a un parte del columpio y saltan, tu hijo le da miedo. Bueno, si ves esas situaciones, sí que puedes, entre comillas, no preocuparte, pero sí dice, venga, vamos a solicitar una revisión por parte de un especialista para que me diga que todo va bien.
Bueno, porque correcto. no todos los niños consiguen los mismos hitos en el mismo momento. Entonces, podemos tener niños más tranquilos y niños más activos. Y que sea un niño más tranquilo no significa que tenga una patología, pero me Pero lo tiene que descartar. te quedas tranquilo y ya sabes, consultas a un especialista en vez de divagar Ujú. y te quedas más. Mira, en mi caso, Rock no habló hasta los 4 años y medio. Me lo dijiste, sí, sí. O sea, él iba en bicicleta, caminaba súper pronto, tenía una motricidad impresionante. Pues para descartar problemas, ¿qué fue? Lo llevamos Claro, al otorrino a ver si no. tenía problemas de audición, Ujú. problemas de boca, problemas de pronunciación y no tenía ningún problema. Y después No de un problema. especialista ya sabíamos que necesitaba su Pues, tiempo claro. para Ujú, hablar. Entonces ujú. es más o menos la misma situación Ujú. y claro, porque podía ser perfectamente que tuviera un problema auditivo o Sí, que sí, sí, sí. Ujú. entonces ahí te quitas Claro. esa preocupación. Una cosa, Ujú. Roberto, Dime. peques, patologías como hiperlaxitud Ujú. o hemiparaplesia, Hemiparesia. hemiparesia, el Ujú. contrafuerte, ¿qué piensas de ello? Porque Mira, muchas veces el neurólogo ujú. les receta zapato con Zapatos contrafuerte. contrafuerte. Sí, a ver, en situaciones en niños en atención temprana o con componente neurológico o neuromotor, ¿de acuerdo? Asociado o no a un síndrome, ¿de acuerdo? Pero si hay un componente de retraso motórico o hay síndrome de hiperlaxitud generalizada o problemas. Uy, te pierdo. Oh, Vale, sí, no. sí, estoy aquí. Ahora estás Vale, aquí. Bien. o sea, tenía poca batería. El componente de niños con problema neurológico, con componente de retraso motórico asociado o no a un síndrome, con mucha laxitud, con poco tono muscular, ¿vale? Se recomienda el uso del contrafuerte para frenar ese componente de valgo. Pero yo vuelvo a lo mismo. ¿Vale? Si yo utilizo un contrafuerte, que es esto no es un elemento ortopédico. Esto es un Correcto. elemento que se puede utilizar en calzado, ¿no? Pero que no a todos los niños ayuda igual. Porque no, si imaginaos que yo tengo un niño de 3 años que el talón lo vuelca un poco, pero tengo otro niño de 3 años que genera un valgo, un talón excesivo. ¿Le voy a poner el mismo elemento ortopédico? ¿Le voy a poner el mismo contrafuerte? No, no le voy a poner el mismo contrafuerte. Tendré que trabajar con contrafuertes distintos, ¿de acuerdo? Que va a ir en función del grado de De la corrección que plantilla. necesita. En función del Correcto. grado de corrección que necesite esa plantilla, pues yo podría utilizar un contrafuerte más o menos duro. Entonces, el uso de solo de contrafuertes dentro del calzado no debemos considerarlo como un elemento ortopédico, sino que es un elemento estándar que por sí solo no va a generar corrección. Y además, si utilizamos contrafuertes muy duros, tampoco permitimos que la musculatura trabaje de forma adecuada, porque necesitamos, ¿vale?, cierta movilidad en ese pie para que la musculatura se active y trabaje. El componente de hiperlaxitud, tal como me decías, ese componente de hiperlaxitud, que es tener mucha laxitud en los ligamentos, eh, si está diagnosticado como tal, porque muchas veces es un diagnóstico de normalidad, porque todos los niños son hiperlaxos, todos los niños pequeños tienen mucha laxitud, pero si Ujú. tenemos un diagnóstico de hiperlaxitud no normal, sí que necesitamos un tratamiento ortopédico a medida, ¿de acuerdo?, junto con el contrafuerte para que nos ayude a que las plantillas sean efectivas si queremos utilizar un zapato respetuoso. Pero si no quieres Correcto. utilizar un zapato respetuoso y quieres utilizar otro tipo de calzado, ¿vale?, que no cumpla las características de un zapato respetuoso, puedes utilizarlo. Y esos Correcto. zapatos normalmente tienen un contrafuerte muy duro, solo que el resto de los elementos del calzado, ¿vale?, no ayuda sobre todo a trabajar con la musculatura de la planta del pie. ¿De acuerdo? Que es uno de los elementos que el uso de suelas, ¿vale?, de hormas muy anchas nos ayuda a que la musculatura, sobre todo la musculatura intrínseca del pie, trabaje. Porque yo ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo una revisión sistemática sobre la evidencia científica de los ejercicios de la rehabilitación para el pie plano infantil. Y hay varios ejercicios que trabajan sobre la musculatura intrínseca, ¿vale?, que se llaman el short foot, el spirit foot, ¿vale?, el yoga foot. Bueno, son ejercicios que trabajan con la musculatura intrínseca del pie y ya hay evidencia científica que el trabajo sobre la musculatura intrínseca permite modificar la estructura del pie. Y eso está hecho en adultos. Si eso lo trasladamos a niños, que encima las estructuras son mucho más flexibles, todavía tendremos más facilidad para generar correcciones. ¿De acuerdo? Correcto. Pero el problema es que si nuestro pie lo metemos en un zapato muy estrecho, ¿vale?, quito el contrafuerte de aquí, en un zapato muy estrecho, la musculatura intrínseca, que sobre todo es la que nos hace este movimiento en los dedos, ¿de acuerdo?, no trabaja. Y si no trabaja, se atrofia. Entonces, ahí yo Entonces, utilizo. a ver que yo, la idea del concepto es el contrafuerte siempre
que haya un tratamiento, una plantilla, una corrección Corrección. dentro del zapato. Pato. Y en el caso, ¿y por qué algunos profesionales dicen, tu niño necesita contrafuerte? Cosa que yo les digo, ¿pero tienen plantillas? Me dicen, no. Y le digo, ¿y por qué necesitan un Pero, zapato con no, contrafuerte? sí, eso sigue, a ver, eso se sigue utilizando y sigue existiendo, ¿vale? Porque es un concepto que se utilizaba durante hace muchos años, el utilizar el calzado como un elemento que ayuda a corregir un pie. Un calzado de serie, ¿eh? No hablo calzado ortopédico, hablo de un calzado de Correcto, serie. ¿Vale? Pues claro, el calzado de serie, ¿vale? Nunca será un elemento que no debe ni corregir ni interferir de forma negativa. Claro, pero correcto, si vamos a utilizar un calzado de serie con un contrafuerte excesivamente duro para evitar que el niño vuelque el pie hacia adentro, ¿bueno? Claro, pero si volcar el pie hacia adentro tiene alguna causa, yo tengo que ponerle un tratamiento a medida de ese pie para tratar la causa y que el calzado me ayude a que ese tratamiento tenga efecto. Pero correcto, elegir sin más el utilizar contrafuertes rígidos para niños pequeños no es un elemento que se haya encontrado que sea beneficioso. Es más, correcto. existen estudios que hicieron una comparativa, niños que nunca habían utilizado calzado con niños que habían utilizado calzado, de serie, ¿de acuerdo? Ujú. Teniendo en cuenta que este estudio está hecho hace unos 12 años, 12, 15 años, que el componente de calzado respetuoso no se trabajaba tanto como tal. Entonces eran calzados de serie que tenían consistencia en el contrafuerte. ¿Qué es lo que encontró ese estudio? Encontró que aquellos niños que habían utilizado muchas horas calzado habían desarrollado menos su pie y a la misma edad tenían pies más planos los niños que habían utilizado más zapato que aquellos niños que no habían utilizado zapato. Bueno, Correcto. teniendo en cuenta que en ese estudio, ¿vale? Que como te digo, no recuerdo el año, pero es de principios del año 2000 o de finales del año del 1990, bueno, utilizaban calzados que se utilizaban en ese caso, que eran calzados con contrafuertes con consistencias. Entonces, no se recomienda. ¿Vale? Correcto. Bajo mi punto de vista, yo no lo recomiendo. Nosotros tampoco lo recomendamos, por eso estamos retrasando la venta del contrafuerte. Te explico por qué. Porque nosotros no estamos a favor de que si un profesional o un podólogo no te pone tratamiento, no es necesario un contrafuerte. Entonces, nosotros queremos vender directamente o que el podólogo se ponga en contacto con nosotros o que nos envíe el tratamiento de las plantillas para intentar, porque mucha gente, como te digo, hay alguna desinformación o informaciones que no van con nuestra línea de pensamiento que va al médico y le dice, pues necesita zapato con contrafuerte. Entonces nosotros nos tememos que digan, pues pongamos zapatos feroz y el contrafuerte, sin una plantilla. Entonces, eso no puede ser. O sea, este proyecto está No hecho, debe, no debe. Por poder, claro que puede, pero no debe ser así. correcto, pero este proyecto está hecho para los peques que necesitan tratamiento podológico que puedan llevar un engranaje, zapato, Claro, plantilla sí, ya. y contrafuerte que sea perfección, que el impacto contra el suelo, que la contención y que el grupo de esas tres elementos sea lo más perfecto posible, que sea que el andar descalzo con las correcciones. No sé Claro, si claro. me explico bien. Entonces, Sí. estamos intentando ver si necesitamos que nos presenten algo del podólogo, o que el podólogo, a ver cómo se puede hacer. Es Claro. complicado, pero no quiero alimentar eh, Ya. Es ese... que eran unas cosas que hablábamos esta mañana, ¿de acuerdo? Ujú, Que puede ser un arma de doble filo, porque yo desde el punto de vista podológico, ¿vale? Yo sí ujú. esto lo veo útil, tal como tú estás diciendo, bueno, en aquellos casos en los que el niño necesite tratamiento y pueda seguir utilizando un calzado respetuoso, en aquellos casos en los que tengamos pies planos o pies valgos, ¿vale? En aquellos casos de solo puntas de los pies hacia adentro o puntas de los pies hacia afuera, ¿vale? No justificamos la necesidad de contrafuertes duros. Es que Pero en aquellos, pueden llevar zapatos feros tal cual, ¿o claro, no? claro, claro, sí, sí, claro, claro, porque aparte, Exacto. cuando nosotros tenemos que trabajar con puntas de los pies hacia adentro, ¿vale? El principal elemento en la plantilla va aquí delante, es un elemento que colocamos en la zona delantera, ¿de acuerdo? Y lo que hace es bloquearme esto, ¿de acuerdo? Entonces, para que esto se bloquee, ¿vale? Yo necesito que el calzado tenga mucha flexibilidad, ¿de
Bueno, correcto. si yo pongo en la plantilla un elemento que me bloquee, ¿vale? De la parte, yo divido la parte de la plantilla en dos partes y en el caso de niños que caminan hacia adentro, ponemos un bloqueo por la cara externa. ¿De acuerdo? Para que cuando el niño vaya a despegar, como la cara externa está bloqueada, la punta del pie se me vaya hacia afuera. Para eso necesito que el calzado tenga mucha flexibilidad. Si ese elemento yo lo pongo en una zapatilla que es totalmente rígida, la plantilla no hace nada, porque está Exacto. bloqueado igual por la cara interna que por la cara externa. Entonces, para niños que solo caminan hacia adentro sin componente de pies planos o niños que caminan hacia afuera sin componentes de pies planos o pies planos valgos, no es necesario esa dureza de contrafuerte. Pero, ¿vale? Esto así queda muy bonito decirlo, pero los podólogos que me están escuchando, ¿vale? Saben que la mayoría de los niños que caminan hacia adentro, por desgracia, van a tener pies planos. ¿De acuerdo? Entonces, son niños que si pasan por el podólogo y encontramos causa a esa punta de los pies hacia adentro o a ese pie plano, entonces es cuando ponemos tratamiento ortopédico a medida y para que siga utilizando el zapato respetuoso, ¿vale? Sí que necesitamos consistencia del contrafuerte. ¿De acuerdo? Correcto. Pero ahí es donde tenemos que intentar ver cómo podemos gestionar la posibilidad de que la gente, los papás y las mamás puedan adquirir este dispositivo, como no es un dispositivo ortopédico, ¿vale? Lo tienes que facilitar tú. Si esto fuera un dispositivo ortopédico, se Correcto. podría vender en farmacias, en ortopedias o disponer en las consultas de podología, pero como no es un dispositivo ortopédico y la venta la hacéis vosotros, ¿de acuerdo? Tenéis que el poder limitarlo es complicado, ¿eh? Porque eso es algo que... Y es una de las Correcto, cosas que... por eso se está retrasando porque ya está todo preparado, pero tengo que, porque no quiero alimentar esa de zapato con contrafuerte y que cojan zapato feroz. O sea, yo lo que quiero explicar es que cuando diseñamos esta suela, ¿te acuerdas? Lo que tú dices, Sí, la concavidad que tiene y el grosor que tiene, o sea, aquí tiene 3,5 milímetros claro, y aquí tiene casi 6 en la claro, parte de atrás. sí, ¿Para tras. qué? Para que los peques que tengan un poco de problema, para No, que tengan mínima contención. atención. Entonces, puedo utilizar zapato feroz sin contrafuerte. No Claro, quiero ver claro, contrafuertes en zapato feroz si no hay plantilla. claro, Quiero claro. ver plantilla, porque está hecho para esos peques con plantillas que no pueden llevar sandalias o que ves las Claro, plantillas con zapatos que no le hacen efecto. claro, Entonces, por eso a niños con zapatitos tan pequeños ni nos planteamos diseñar correcto, contrafuertes. Sí que es verdad correcto. que si nos dedicamos a ver niños, yo veo bastantes niños y yo tengo niños que antes de los 3 años ya veo necesario poner plantillas, ¿de acuerdo? Porque veo que la plantilla le pueda generar un beneficio, ¿vale? Y yo te he pedido, ¿vale? Hablamos la semana Correcto, pasada, pero necesito un claro, contrafuerte de tal número. Dice, ostras, no lo tengo. Dice, bueno, pues vamos a ver pero cómo lo ahí, podemos adaptar. ahí se fabrica un zapato con Está contrafuerte, porque fuerte. es un niño entre miles de niños, Sí, 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 ¿sabes? sí. No es algo Sí, 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 sí. tan general. Entonces, ese es Claro, porque encima era un niño con componente neurológico, ¿vale? Que cor- encima es que ahí ya me voy y dice, que si no, a ver, yo también desde el punto de vista, yo como podólogo, ¿vale? Si no consigo que el calzado, por ejemplo, feroz o tipo respetuoso me ayude, pues entonces digo, vale, no pasa nada. Para que tu hija tenga una mejoría, sí que necesito otro tipo de calzado. Que ahora mismo no lo podemos tener con zapato respetuoso, pues vámonos a otra marca que nos cumpla la mayoría de las características que queremos, ¿de acuerdo? Y trabajamos con otra marca, no pasa nada, ¿de acuerdo? Yo eso es correcto, algo que yo a mí los extremos nunca me gustan, ¿eh? El componente de ser talibán, aunque tenga forma de talibán, no lo soy, ¿vale? Pero los extremos a mí nunca me gustan, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que correcto. adaptarnos e intentar buscar lo mejor para nuestro paciente, pero sin generar tampoco estímulos o ansiedad, porque a mí me viene a la Correcto. consulta mamás preocupadas porque no han podido conseguir en la última venta que habéis hecho zapato y están preocupadas porque a ver si van a tener un problema a los pies de sus hijos por reutilizar otro tipo de zapato. Digo, no, no tiene por Exacto, qué, no tiene por qué. exacto, correcto, correcto. O sea, que hay un montón de... o sea, una cosa es que tú intentes lo mejor, pero no es que vayas a fastidiar por no llevar. Yo te digo que hay peques, incluso hay todos los extremos. Yo este proyecto lo hice por los peques con plantillas porque yo he visto peques que es necesario llevar plantillas porque hay algunos que tú les ves el valgo tan predominante a los 4 años que te impacta, ¿sabes? Y le dices, yo pienso que tienes que llevarlo a un especialista. El contrafuerte está diseñado para eso, pero hay madres que me dicen, no, 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 va a llevar zapatos feroz y se le va. No, no, a ver, mis zapatos no son mágicos, mis zapatos No, simulan el andar no, descalzos, claro, pero hay veces que el profesional o los podólogos, los especialistas tienen que exacto. intervenir para el respeto del pie de tu peque, porque yo siempre digo que el zapato respetuoso no es zapato feroz, es el zapato que respeta las necesidades Necesidades. de cada peque, que necesita un alza con un alza, No, que necesita espacio para talonera, andar.
que necesita espacio para un Un DAFO, DAFO. me da igual el drop que tenga, que le Claro, entre el DAFO. claro, O claro, sea, si es que un que peque haga efecto el tratamiento, claro, claro. con TEA que solo me admite botas de agua, pues Ya mira, está. felicidades. Sí, Al final hay que respetar a nuestros peques claro. y haciendo lo que pensamos que es mejor para él. No hay que obsesionarse con un tipo de calzado, sino hay que respetar la prioridad de tu peque. Por eso Claro. para mí lo del contrafuerte era súper importante porque hay peques que tienen plantillas que no pueden llevar sandalias o que llevan plantillas y llevan calzado que no es adecuado y No, llevar la plantilla no es la panacea, no, solo por llevar la correcto. plantilla puesta, ¿vale? No es la panacea. Mira, en comentario, en relación a lo que estabas diciendo, hay Sí. dos personas que han escrito, Laura y Javier, ¿vale? Yo ahora hablo con Javier. Laura dice, me dice, pero siempre que tenga pies planos tienes que llevar contrafuerte. Los pies planos, ¿vale? Ahí están los pies planos que solo es descenso del arco y está el pie plano valgo que es descenso del arco y valgo de talón. Yo puedo tener el arco totalmente descendido, pero si mi talón no está muy volcado hacia adentro, ¿de y en vez de trabajar a nivel del retropié, yo voy a trabajar a nivel del medio pie, no necesito un gran contrafuerte, ¿vale? Los compañeros poderosos que sabéis que trabajamos con el componente de dominancia planar, ¿vale? Yo puedo tener un gran colapso del arco, pero mi talón no tiene por qué estar volcado hacia adentro. Pues si yo tengo un gran colapso del arco, es decir, un gran componente de pie plano, pero mi pie no se vuelca hacia adentro, ¿vale? Yo prescindiría o podría no utilizar grandes contrafuertes porque mi control principalmente va a nivel del medio pie. Vale. Y Javi, ¿vale? Javier Ferrer, que mañana no, pasado mañana estoy con él con el Valencia, no te había dicho nada, Lau, que voy a Valencia, pero es que voy a dar una clase y me vuelvo, por eso no te había dicho nada. ¿Vale? Ya te he pillado, ya te he pillado. Vale. Javier Ferrer, que es un compañero de Valencia, de la clínica Pasito, que yo trabajo bastante con él, él dice que lo vendan solo los podólogos pediatras, no que lo vendan. Bueno, él dice que lo vendan los podólogos pediatras. Cuando estábamos hablando de cómo podemos hacer que los papás puedan disponer de este contrafuerte. Nosotros como podólogos, Javi, no podemos vender estos dispositivos, ¿de acuerdo? Porque tendríamos que grabar IVA, nosotros no podemos grabar IVA. Pero sí que se puede valorar que era lo que decía Lau, algún componente que para que vosotros podáis controlar que esto no sea un elemento para que lo vayan a utilizar todos los papás, independiente de lo necesiten o no, los niños, ¿de acuerdo? Que pudiera haber a lo mejor algún componente de diagnóstico o de prescripción o de recomendación por parte del podólogo para que vosotros facilitarais esa compra, pero controlar Sí, eso es muy mira, difícil, ¿eh? hombre, controlar eso es difícil. Nosotros siempre apelamos a la buena fe de la gente. Nosotros tenemos una lista de mamis azules y de peques azules, que son mamis y papis que tienen peques con TEA, con TEA, espectro autista. claro. También tenemos, por ejemplo, Malta Viñals, Neus, muchos podólogos, Carmen Biel, que cuando tienen un problema, los peques saben que con problemas tienen prioridad en Sí. zapatos feroz. Entonces, muchos podólogos me dicen, mira, que no ha podido conseguir este zapato y que necesitas tu zapato. Entonces, hasta ahora no hemos tenido problemas de gestionarte, incluso que hasta Peques con TEA le he hecho algunos pares de colores exclusivos, Específicos. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y Marta Viñals, incluso Peques que han tenido su tratamiento, el método De Ponseti, pie zampo, con pie zampo, que son correcto. niños más pequeñitos y que necesitan calzado ya con control desde antes, sí. Correcto, y por ejemplo las sandalias estas que diseñamos, las Javia, eran principalmente con peques, que en bebé con pie sambo para... Entonces, así estamos gestionando los niños y a lo mejor esto lo gestionamos de esta manera. Por el tema, lo que te digo, que no me gustaría que la moda de zapato contrafuerte, porque mucha gente dice, ahora diseña zapato con contrafuerte y sin contrafuerte. Y claro, es muy difícil explicarlo, Ya, que este proyecto, que se lo crean que está hecho para las minorías, pero es sí, así. sí. Está hecho para aquellos peques que puedan elegir cualquier zapato de la Mira, colección e ir cua- cua- igual que su hermana, claro, cuando habla, que le hace mucha ilusión. cuando hablabas cuando hablabas de minoría, y esto es algo que también hablamos esta mañana, mira, yo me dedico, llevo un año o 2 años sin poder hacerlo por el tema de la pandemia. Yo sabéis que voy con mis alumnos de la universidad a hacer revisiones de salud a los coles, a revisar los pies de los niños desde los 3 añitos. Años incluso lo hemos hecho hasta en guardería, ¿eh? Pero empezamos a hacerlo en los 3 añitos, sobre todo en 3 añitos, por eso que yo os he justificado antes que antes de los 3 años, ¿vale? Casi todo, entre comillas, nos vale. Pero, fíjate, en niños a partir de los 3 años, en la población de estudio, esto fue hace 2 años, con más de 600 niños, con una muestra de más de 600 niños, el 60% de las revisiones de salud de esos niños eran compatibles con la normalidad.
¿vale? Más o menos superior al 60%. Menos del 40% eran datos compatibles con no normalidad. ¿De acuerdo? Que encontrábamos algún dato que nos daba a pensar que pudiera en esa revisión de salud, no hablo de exploración, sino que hablo de revisión de salud, algún dato que... Vale, vuelvo a repetir, ¿vale? 60% datos compatibles con la normalidad, menos del 40% datos que se salían de la normalidad. A todos esos niños que veíamos algún dato que se salía de la normalidad, lo derivamos al especialista, al pediatra, al trauma, al dermatólogo o al podólogo. ¿Vale? De los que iban al podólogo, porque esos son datos tomados por mí, de esos que me vinieron a mí de los coles, ¿de acuerdo? Encontrábamos que el 70% del 40%, ¿vale? El 70% de ese 40% que me venía sí que necesitaba tratamiento ortopédico, pero realmente si nos vamos a un 100%, esto es inferior al 30%. Si nosotros cogiéramos 100 niños aproximadamente, ¿vale? De 4 añitos, si cogiéramos 100 niños de 4 añitos, 35, 40 niños como mucho, ¿vale? Necesitarían tratamiento ortopédico a medida, ¿de acuerdo? Con lo que no es tan grande el componente de niños que necesitan Correcto, tratamiento a medida. correcto. Y otra cosa que a mí me haría ilusión es poco a poco, porque vale, Zapato Feroz, la gente cuando es bebé se vuelve loca por los bebés, pero hay muy poca gente a partir de los 4 o 5 años, sobre todo a partir de los 6 años. Cuando pasa de infantil es como ya son espartanos, ya Sí, da sí, sí. igual el calzado que lleve, da igual y yo me quedo así impactada, ¿sabes? Y ahora con la iniciación a introducir el calzado de adulto, mi esperanza es que sientan lo que siente el ir descalzo, los beneficios de llevar los dedos espatarrados y, 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 y que se continúe, porque es curioso que a partir de la talla 20, o sea, 24-25, que cuando los niños llegan a infantil, la curva baja exponencialmente. Sí. Entonces, mi esperanza es que estos peques que han empezado con Feroz continúen hasta allá, pero es increíble que Claro, eso, cuando ya llegan a 6 7 años, ya no es tan importante los pies. no, claro, claro que son tan importantes, pero fíjate, sí que yo ahí Es porque se forman hasta los 8. claro, Por hasta eso los te 8 digo hay, que claro, hasta los 8 hay una gran modificación. Entonces, intentar mantener la característica del calzado respetuoso, si pudiéramos ir un poquito más allá, yo creo que se podría ser mucho más beneficioso. El problema que yo tengo en la lucha con los papis que yo tengo en consulta es, claro, mi hijo ya utiliza más de un 32, de un 30 a 31, creo que hacíais antes, ahora más o menos llegáis al 32, 33. Claro, tenía un 34, 35 y dice, ¿y ahora qué zapato utilizo? Porque he estado utilizando zapato respetuoso, ¿ahora qué narices de zapato utilizo? Hay marcas, hay modelos que tienen características muy parecidas, correcto, con drop bajos, con suelas finas, con contrafuertes y mucha consistencia. El problema sobre todo es esto, es la horma. correcto. La horma es donde más problema hay y la altura de pala para que los dedos tengan movimiento. ¿De acuerdo? Y ahí os tenéis que plantear vosotros si realmente pudiéramos trabajar un poquito más. El Eso desde el próximo, punto... el próximo invierno iremos desde la 33 hasta la 45. Ay, ay, Estamos vale. diseñando una cosa que pueda ser zapato infantil, que sea Infantil. actual y que para que tampoco nos lo tiren a la cabeza, pero esa es la idea, porque al final a mí el drop, las suelas finas, vale que es muy importante, pero el espacio en los dedos No para sé. mí es algo Sí, que sí, sí. no puedo renunciar. O sea, tener los dedos montados, o Claro. sea, yo se lo digo a la gente, yo llevo 5, 6 años utilizando calzado con espacio en Gracias. los dedos. Mis dedos parecen puzzles, se han separado, Sí. ¿sabes? Entonces, hay esperanza que Sí, vuelvan a ser sí, rectos. claro. La musculatura intrínseca, eso que va en relación a la musculatura intrínseca, tal como te decía antes, ejercicios que yo te he comentado antes, existe evidencia científica que son capaces de generar mayor potencia. El problema es que muchas veces, como esa musculatura la tenemos ahí enclaustrada sin moverse, lo que nos cuesta es movilizarla, lo que nos cuesta es activarla. Yo he tenido Correcto. niños en consulta, ayer tuve un niño en consulta, al cual con 4 añitos le decía, haz este movimiento con los dedos de los pies. No sabía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Porque músculos los en los tiene. pies, claro, nosotros tenemos músculos en los pies que nos permiten hacer esto, no tanto como en las manos, pero nos permiten hacer este movimiento. Si tú a un niño de 4 años le dices, haz este movimiento y no sabe y lo que te hace es esto, ¿vale? Tú le tienes que enseñar a activarlo. Claro, pero para que ese movimiento se haga necesitamos un calzado que me permita hacer ese movimiento. Si esto lo pongo en un calzado con una horma muy estrecha,
esa musculatura no trabaja y si no trabaja esa musculatura no me va a permitir frenar ese componente de valgo. Correcto. Algo curioso, ahora ya saliendo del tema de cuando hemos entregado los calzados de adultos, han tenido dos problemas importantes. Yo siempre digo que hay que escuchar el cuerpo y no todo el mundo no está adecuado porque nuestro pie está atrofiado y es como Claro. hay. Y hay dos problemas importantes. Uno muy curioso y, bueno, tres en general. Uno es el calcáneo, que está poco adecuado al impacto, y entonces tienes que ir poquito a poquito, ¿vale? Que el impacto en la trasera les resulta y tienen un poco de dolor. Otro, Sí, dolor de fascias, pero uno que es muy curioso es que tienen agujetas en los claro, pies. claro. Y claro, y yo les digo, es como cuando vas a esquiar, que utilizas unos músculos que nunca has usado y los estás usando por primera vez, no es malo, Sí, ¿sabes? sí, sí. Lo que pasa es que estás haciendo core de pie, estás Claro, utilizándolo al caminar. es ese Entonces, foot core. exacto, entonces es normal que tengas agujetas, no es malo. Y a los 2 días me escribe, se me ha ido, es verdad, eran agujetas y tal, y Sí, ya, y poco sí. a poco se van Claro, adaptando. ese periodo de adaptación, yo por ejemplo, que sabes que me gusta correr igual que a tu marido, y bueno, a ti también, que te gusta hacer carreras de orientación, ¿vale? Exacto. Yo voy a montaña, supuestamente hay un recorrido, pero muchas veces me pierdo, pero no pasa nada. Cuando cuando corría más por asfalto, me decidí bajar el drop por el tema de problemas en rodilla, y el hecho de utilizar de forma habitual en mi vida calzados muy planos, zapatos con casi nada de drop y caminar mucho por la playa descalzo, bueno, a mí me permitió no tener que mi periodo de adaptación a un zapato de drop cero fue mínimo y a poco tiempo yo ya no tenía sobrecarga de la musculatura posterior, la fascia no me dolió, ¿de acuerdo? Y a mí me permitió, por ejemplo, y esto lo he dicho varias veces, llegar a correr hasta 15 kilómetros por asfalto descalzo, ¿de acuerdo? Correcto. Ya lo dejé porque mi rodilla al final necesita amortiguación porque el impacto, tengo una gran contramalacia en la rodilla y el impacto lo tiene que amortiguar de alguna forma. Pero necesitamos ese periodo de adaptación. Claro, si partimos de que en nuestra vida utilizamos un calzado que más o menos cumple funciones parecidas, sobre todo en tema de drop, en tema de altura de suela, luego no nos es tan difícil, pero la musculatura intrínseca hay que trabajarla, hay que potenciarla. Exacto. Otro día tienes que hacer un directo con Héctor del core del pie. Yo les he dicho a las mamis que se hagan una foto antes de Sí, utilizar después zapato exacto. minimalista y en verano con las De sandalias, porque Rindale. es verdad, el zapato, el pie se revitaliza, o sea, lo Sí, tienes sí. más fuerte y los dedos se separan y está más saludable, es como, Sí, sí, está como menos escondido. Yo los pies con las sí. hormas finas los llamo como Gollum, mi Claro. tesoro, Bueno, están ahí eso también saliendo. depende. Si, por ejemplo, tienes como yo, que yo, por ejemplo, tengo un pie más tendente a tener más arco y apoyar por el borde externo, sí que tengo un pie bastante fino. ¿De acuerdo? Pero sí que hay pacientes, sobre todo con pies planos, esa tendencia a volcar el pie hacia adentro, sí que nos hace tener una apariencia de un pie muy ancho. Y si eso somos capaces de trabajarlo y evitamos esa tendencia hacia adentro, sí que nos hace que nuestro pie sea más fino. Vale. Pues nada, con esto terminamos el directo. Las conclusiones son, el contrafuerte solo vale para plantillas. Si alguien te dice zapato con contrafuerte sin plantilla, sin tratamiento ortopédico, consulta a otro experto o pregunta por qué. Pregunta por qué 20 veces y si te convence, nos dices algo. Pero yo siempre les digo, ¿por qué te han dicho contrafuerte? Ah, no lo sé, me han dicho contrafuerte, pero ¿por qué? Y yo digo, necesitas plantillas? Digo, pregunta y quédate satisfecha. Entonces, el contrafuerte solo es para los peques que tienen plantillas, ¿vale? Y nada, con esto, Vale. oye, no nos ha salido tan mal el directo. No, no, no. O sea, para los desordenados que somos nosotros, los dos sabemos que Exacto. no. Vale, lo Para que los tenéis ya, creativos. claro, lo que tenéis ya es que ver cómo será ese tipo de venta, ¿de acuerdo? Ahí ya, yo, si quieres, hablamos desde el punto de vista podológico, si pudiéramos generar algún tipo de documento o información para justificar que ese niño necesita contrafuerte para que para vosotros a lo mejor sea más fácil el poder controlar un poco con quién utilicéis ese contrafuerte. Correcto. Los datos los tendré en un par de semanas, ¿de acuerdo? Te los mandaré y los publicarás, ¿de acuerdo? Para que la gente los pueda ver, ¿de acuerdo? Y ahí tendremos los tantos por cientos exactos, pero que los resultados iniciales, ¿vale? Son los que hemos comentado en el estudio, ¿vale? A las mamás que por la razón que sea no podéis conseguir zapatos feroz o no podéis utilizar siempre zapatos respetuosos, no os preocupéis porque no estáis haciendo algo tan malo para vuestros hijos, ¿de acuerdo? Exacto, exacto. Yo Que eso siempre lo son... digo que lo importante es respetar y ser feliz. No hay que estresarse por Claro. unos zapatos. Pues nada, Roberto, muchas gracias, gracias a todas.
Otra cosa, el dispositivo. Muchas me preguntáis el precio. El precio todavía tampoco lo sabemos, pero será algo simbólico, ¿vale? Será entre 15, 20 euros, no será un dispositivo rollo la panacea, porque al final es algo complementario al Claro. tratamiento, ¿vale? Y durará durante 3 tallas, Sí, son ¿vale? tres tallas con lo que nos permite que año, año y medio, ¿vale? Nos pueda sin problemas. Niños más pequeños, a lo mejor un poquito menos, pero ya del 30, 32, 33 nos puede durar un par de años, ¿vale? Si el pie no le cambia mucho. Correcto. Y para los podólogos estamos haciendo unas plantillas de plástico para que las plantillas se puedan hacer a la misma forma que Claro, claro, zapato feroz. claro. Así que, Que la horma, ahí ya tenemos el problema ya desde el punto de vista para los podólogos que se hacen las plantillas sí que lo pueden hacer, pero los podólogos que mandan las plantillas a laboratorios, ¿vale? Eso sí que para los podólogos que no se hagan las plantillas, que las manden a laboratorios como yo, por ejemplo, ¿vale? Sí que lo tenemos que tener en cuenta. Yo sí a mi laboratorio le digo que esto va para un zapato más ancho o un zapato más estrecho, porque ellos trabajan sobre todo con normas tipo París que son muy estrechitas, ¿de acuerdo? Y luego ujú, aquí en zapatos respetuosos, si pones la plantilla se mueve dentro. correcto. El contrafuerte estará como máximo en 2 semanas a la venta. No sabemos cómo a la venta, pero en 2 semanas tendré el cargamento de contrafuertes que llegará. Así que nada, chicos, un beso muy grande a todos. Gracias por estar aquí. Y el lunes encuadrar el día. Y me ha encantado el directo. Adiós, amores. Adiós, Hasta adiós. luego. Chao, adeu.